4. En Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves en Aquí Ahora Salud, estamos en esta oportunidad con dos profesionales de nuestro medio, médicas veterinarias ambas, que es Melissa Sará y Daniela Casina. Le damos la bienvenida y les agradecemos que hayan aceptado la invitación de estar aquí acompañándonos. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Ambas son egresadas de la Universidad Nacional del Litoral, sede Esperanza. Bueno, y fuera de cámara, e inclusive ya en contactos previos que hemos tenido telefónicamente y personalmente para armar el programa, decidimos de hablar de las enfermedades que transmiten las mascotas a los seres humanos, que se llaman zoonosis. Pero bueno, ustedes son las que saben. Por favor, Melissa, decime, ¿qué es una zoonosis? Bueno, una zoonosis es una enfermedad que, la tienen los animales y es transmitida al hombre. Bien. Nosotros en especial íbamos a hacer hincapié en una enfermedad que en este último tiempo han empezado a haber casos, que es la rabia. Perfecto. Somos todos oídos. Sí, lamentablemente estamos, yo creo que un poco más alarmados en este momento y empezamos a tener un poco más el ojo abierto para diferentes casos que uno supone a veces de un problema encefálico o un problema de sistema nervioso. Hablando más a grosso modo, antes a lo mejor lo tomábamos como alguna otra causa, descartando ya directamente la rabia por estar como libres de rabia con vacunación, y desafortunadamente porque a veces no hacemos las cosas bien como corresponden, ya sea desde el desconocimiento, desde la ignorancia, porque la ignorancia no es no saber, sino que obviamente es desconocer. Entonces, en base a eso, incurrimos en este tipo de cosas que hacen que a lo mejor, por no haber una correcta vacunación por parte del propietario, por no haber una correcta información, terminamos teniendo estos brotes como hubo últimamente, tanto en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, y ni hablar en la provincia de Santa Fe, que yo creo que fue la que más estuvo sacudida por este caso, que fue las presentaciones ahora en este corto tiempo bastante importantes de casos de rabia. Bien. ¿Y qué en qué consiste, digamos así, simplemente para que nuestra audiencia pueda tener una idea de qué es la enfermedad de la rabia, cómo se manifiesta, por supuesto, en los animales que ustedes tratan, cuáles son los animales más propensos a tener rabia, qué tipos de rabia existen, qué se hace para la prevención, desde cuántos meses cada animal se tiene que vacunar, con qué frecuencia, si es anual o bueno, todas esas cosas. ¿Por qué no nos cuentan un poquito? Bueno, nosotras habíamos preparado a forma de ser bastante, de ser bastante más para tener justamente un bosquejo y que la gente pueda llegar a entender lo que uno está hablando, sobre todo para ir teniendo un seguimiento. Perfecto. Sí, la rabia es una enfermedad infecciosa, más que nada es producida por un virus que afecta a todos los animales de sangre caliente, incluido el hombre, por eso es considerado una zoonosis. Uno de los transmisores principales de la rabia es un murciélago, que tiene hábitos, murciélago hematófago, que son los últimos casos que han aparecido, más que nada transmitidos por murciélagos. En el caso, por ejemplo, puntualmente de Esperanza, la última vez fue un señor que iba a depositar la basura
¿Y qué pasa con este tipo de animales? Uno siempre piensa de que lógicamente no van a estar en contacto íntimo con nosotros, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que pasa puntualmente en el sistema nervioso de estos pacientes, o sea, pacientes no en este caso porque es un murciélago, de estos animales, es que pierden totalmente la noción. Entonces uno lo puede encontrar en cualquier parte. Y este hombre, cuando fue a depositar la basura, se encontró con que fue mordido justamente por el murciélago. Y bueno, y lógicamente pasó esto, o sea, de que después tuvo que ir al hospital y demás. Una vez declarada, digamos, la mordedura, después nos van a decir, o el mordedura o el contacto, cómo hay que proceder también. Sí, pero lo que no dijimos es que la rabia, o sea, tiene trofismo, ataca principalmente el sistema nervioso. Bien. Digamos, hace distintas fases de la enfermedad, porque depende la especie, atacando al perro o al gato, hace diferentes cuadros. Pero fundamentalmente, por eso, cuando comenzamos lo que dijimos desde que antes, cuando uno tenía un problema de una encefalitis o de un problema cerebral, que ya directamente el cambio... El problema acá mayoritariamente es cuando uno tiene un paciente que cambia la conducta. Cuando uno nota que... Ustedes siempre cuando se refieren al paciente es a su mascota, por eso digo, a la mascota. mascota. Tratándose de un perro o de un gato, veo que la conducta empieza a modificarse, es ahí donde a lo mejor debo, en este momento, antes no lo hubiésemos pensado jamás, debo prender un poquitito la lamparita y decir, bueno, podría llegar a estar enfrentándome a esto, a un problema de un virus de rabia, o es solamente otra cosa. Claro, esto también pasa en la medicina humana, cuando muchas veces enfermedades un poco insólitas o que uno cree muy infrecuentes, los médicos tenemos la mala costumbre de no pensar en ellas o olvidarnos, y a ustedes como médicos veterinarios les debe pasar un poco lo mismo también. Porque ¿desde cuánto hace que en la Argentina no había un caso de rabia? ¿De año 81, puede ser, 83? En realidad nosotras estuvimos hace poco tiempo con los grupos de WhatsApp de profesionales y demás. Se desconocían pero estaban. Perfecto. Bueno, eso cambia la historia. Se desconocían pero estaban. Bien. Lo que pasa es que muchas veces se hace oídos sordos a los gritos del interior. Entonces, había cosas que ya se habían, creo que el doctor Trabatoni, que vos habías dicho... eran casos aislados, aparecía un caso y después al tiempo ahora es como que se fueron dando varios casos. Así que no estaba erradicada ni de la provincia, ni de... En La Pampa se habían manifestado casos, nada más que como que no habían estado en boca de todo el mundo, entonces se desconocían para el grueso de la gente. Pero es como que uno, por eso a veces la insistencia tanto en el consultorio de decir, no es por una cuestión monetaria que uno insiste en la vacunación de una mascota, sino que está hablando justamente de enfermedades que pueden llegar a ser transmisibles al hombre, y obviamente en el caso particular de la rabia uno lo que tiene... que es lamentable, que es 100% letal. Exacto, no tiene cura. No tiene un tratamiento. La única forma de prevenirla es con la vacunación. Bueno, y hablando de la vacunación, ¿cuándo se debe comenzar a vacunar la mascota y con qué frecuencia? A partir de los 3 meses de edad de un cachorro ya se puede vacunar. Es una vacuna que se repite con una frecuencia anual, digamos, una vez al año se hace esa vacuna. ¿Es obligatoria? Es obligatoria, sí. Es por ley, en realidad. Nosotros muchas veces tenemos en el consultorio la duda de la persona, o más que duda, es un justificativo: mi perro o mi gato no sale. Claro. Y no estamos hablando de que salgan, estamos hablando lamentablemente de que esas cosas uno hasta las puede traer, porque también estamos hablando, o sea, no en el caso de la rabia puntualmente, porque la rabia, la única forma de transmisión es a través de la mordedura, o por ejemplo que uno tenga, es a través de la piel, la transmisión es transcutánea, o sea, es a través de la piel. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una herida y un animal me lame cariñosamente la mano, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Como el problema está en la saliva, porque el virus está en la saliva, no se va a diseminar, o sea, a desparramar, para ser más entendible a veces el término,
ni por orina, ni por materia fecal, ni por el contacto directo de acariciarlo, pero sí por la saliva. Bien. La primera fase de la enfermedad, sobre todo, es justamente así, o sea, es a través de la saliva. Perfecto. Y eso estábamos hablando, ahí justo también está el tema de las distintas fases. A lo mejor empieza teniendo a lo mejor desde 14 días hasta 9 meses el virus estar en el animal, y después puede llegar a ser algo. Con esa permanencia, Sí. ¿por qué no lo repetís, por favor? Porque Si mal no recuerdo, Meli, no me dejé. Bueno, sí, digamos. No Pero- sé si hasta 6 Sí, meses, hasta por 6 lo menos, meses, sí. sí. Y De hay 14 algunos- días sería el periodo de incubación, digamos. Bien, Sí, que así puede que a lo mejor estar aparezcan tremendamente síntomas largo. clínicos. Exacto, Ujú. exacto. Y lo más habitual que se vea, digamos, son los periodos de incubación más vale cortos, de 14 días o 21 días, o realmente ustedes alguna vez han visto alguna cosa así bien prolongada como los 6 meses. Y ya cuando se ve es cuando ya está la enfermedad. Ya se Claro, ve. como decía Daniela, que muchas veces los primeros síntomas pueden ser en el animal un cambio de conducta. Claro. del animal. Bien. Pero el periodo de la enfermedad es corto. En 7-10 días el animal se muere, o sea, es letal. Bien. Es tan letal en el animal como en el ser humano. Sí. Sí y no. El ser humano, por eso el tema de la prevención. Claro, y únicamente es prevención, pero pues el tampoco único- no hay tratamiento. no, para- pero sí tiene tratamiento con el suero y con vacunas. con con vacunas, claro. Que esa es una de las cosas que después se va a hablar. Pero bueno, Sí, ahora... yo me refería a decir, dejado a su libre albedrío No, sin tratamiento. no hay que tratarlo es mortal. enseguida. Sí, Sí. bueno, eso lamentablemente Sí. sí es así. Antes de ese de esa rabia, que es la rabia muda o paralítica, hay otra que es la rabia furiosa, que si la pueden volver, o la rabia eufórica. Sí, que ya es cuando está en la fase bien de la enfermedad, digamos. Bien. Que bueno, todos los signos característicos, el animal, bueno, cambia el carácter, hay fotofobia, que es, bueno, el animal no tolera la luz, la hidrofobia, que sería como que no tolera el agua, pero es más porque el animal tiene una parálisis, Claro. que se produce en todo lo que es sus músculos de la masticación y la deglución, entonces el animal no puede tomar agua. Bien. Que, bueno, hay muchos otros signos, pero más que nada el cambio de carácter y la agresividad. Ahí creo que sería importante que ustedes aclaren. Creo que Sí, la en la anterior parte y la que anterior dice- siempre son perros aparentemente así Sí, agresivos, pero eso agresivos. puede aparecer en cualquier raza de perro. Sí, sí. obviamente. Sí, por eso hasta para usar las imágenes también hicimos a lo mejor, bueno, ese era un perro grande, pero está muy bien lo que usted dice, doctor, porque no es un límite Claro. la raza La del raza, perro, el ¿no es tamaño, cierto? la Ni el agresividad, tamaño. claro. Está. Claro. Uno siempre dice el perro rabioso, pero Claro. el perro rabioso no es por su condición en sí, o Claro. sea, el rabioso realmente sería por el tema de su enfermedad, ¿no es cierto? De la patología. Ok, Pero perfecto. es cierto, o sea, las personas, nosotros lo vemos también en el consultorio, la persona que viene a decirnos, o a lo mejor me mordió, o mira cómo me mordió, o jugando, es el perro chiquitito, Claro, claro. más que el perro grande, porque yo Bien. creo que hasta uno lo que tiene es una parte de respeto hacia el perro grande, que en el perro chiquitito no lo hace Claro, para nada, claro. o sea, hasta jugando Sí, sí, permite sí. que lo muerda y Sí, demás. sí, sí. Yo me acuerdo, y creo que es importante volverlo a repetir al aire para los televidentes, que en un programa hace unos años que se trataba de las lesiones en la infancia, traumáticas, accidentes y demás, y en alguna era las mordeduras de perro, como había destrozado el rostro, un caniche, un inocente caniche, ¿no? No tengo Claro. nada contra los caniches, pero el profesional que presentó el caso era una mordedura en un niño de un perrito que parece, al verlo pareciera que es muy modosito y muy buenito, ¿no? No sé cuál es la experiencia de ustedes que tienen, así digamos, de mordeduras en los niños, con los perros que usan de mascota, si lo ven en todo tipo de perros o en algunos en especial, alguna raza en especial. Y las razas chicas por ahí son un poco más como irascibles, digamos, Ajá. que son más o de morder o
A veces por ahí los chicos uno tiene que tratar de explicarles de no, bueno, no tocarles la comida, claro. Cosas que por ahí el animal a lo mejor no lo ve como un juego y lo ve como una amenaza, entonces Bien. por ahí el Fundamentalmente animal... cuando están comiendo. Claro, fundamentalmente cuando comen o a veces le agarran las patas o algo que el animal lo ve como, Bien. Y el como un respeto. daño. Claro. El respeto, por sobre Claro, todo, claro. porque por más de que uno los humanice, porque obviamente uno hace eso y yo creo que cada vez estamos en la sociedad estamos más humanizándolo porque nos damos cuenta de que en realidad son seres muy bondadosos, Claro. Tanto el perro como el gato. Entonces, en ese afán a veces nos olvidamos de que ellos también tienen su temperamento. Claro. Y hay cosas como nosotros, que a lo mejor nosotros exteriorizamos hablando y ellos lógicamente nos van a mostrar a lo mejor en su momento su disconformidad mostrándonos su arma, Sí, sí. que son los dientes. Los dientes. ¿No es Como cierto? se dice vulgarmente, mostró los dientes. Claro, Mostró exactamente. los dientes. Exactamente. Bueno, vamos a continuar viendo, no sé si Sí. había alguna otra... Estaba la imagen. otra parte, la rabia muda, que esa Muda. es la que hablaba Meli recientemente. Ajá. Claro. Entonces ahí están los síntomas. Claro. Claro, esta ya es cuando ataca bien a la parte nerviosa, digamos, que ya produce parálisis en casi todos los músculos del cuerpo. Bien. Por eso, más que nada, que se sabe ver esa saliva afilante que cae, que es lo que lo típico, digamos, Claro. de un animal rabioso, que es porque el animal no puede No puede deglutir, tragar. no puede tragar, entonces cae toda esa saliva. Bien. Y la otra es la rabia Y la atípica. otra es una rabia típica que sí, no tiene los signos característicos, digamos, son casi cambios que no se notan, puede haber un animal puede estar tranquilo, quieto, indiferente, no tiene apetito, pero en todos los casos, digamos, en 5, 7 a 10 días el animal se muere. Que esa es otra de las cosas que lamentablemente siempre tenemos que hacer hincapié, de que cuando, tenemos una muerte así, ahora sobre todo, porque uno a lo mejor Claro. dice, bueno, Muerte dudosa. Claro. exacto, Ah. uno a lo mejor ahora está abriendo el paraguas Claro. porque ya tiene un antecedente Claro. reciente, pero es como bien decía usted antes, hay cosas que uno ya directamente ni las pensaba y uno dice, bueno, estuvo deprimido y se murió, Se murió. se dejó morir. O sea, ¿es tan así o hay que buscar la causa? Hay que indagar sobre la causa. Bien. Que ahí es cuando uno no se tiene que quedar dormido, ni el propietario ni el profesional. Perfecto. No sé si tienen alguna otra imagen para mostrar. Sí, sigue Bueno. todavía, porque no están exentos los gatos, ¿no es cierto? Claro. Nada más que, ¿cuál es la diferencia? A lo mejor uno está más acostumbrado a ver la rabia en el perro, Ujú. ya ver la imagen del perro con, Claro. discúlpame, ya ver la imagen del perro con toda la boca, Claro. Sí, se habla del perro rabioso. del perro rabioso, exacto. Pero ¿qué pasa? El cambio de conducta a veces está, pero es un poco más discreto, o sea, ya de por sí el gato, como es otro tipo de animal, Bien. no quiero entrar en discusión con esto porque hay veces que uno dice, no, el gato es como un perro, si uno quiere también te sigue y todo lo Claro, demás, pero claro. en la mayoría de las veces no es tan así, entonces es como que son cambios que a veces uno no los percibe tanto, pero la letalidad es igual, es la misma, y bueno, y lógicamente el tema de los problemas que podemos llegar a tener. Bueno, y ahí estará la habilidad de ustedes como médica veterinaria de hacer el diagnóstico diferencial. Ahí veo Claro, sí. Ahí veo la- Eso sí es más, bueno, para la parte de consultorio, pero hay enfermedades que por ahí por tener signos nerviosos también uno las tiene que tener en cuenta, que son bueno, el moquillo, el tétano y algunos otros tipos de intoxicaciones. Siempre hablando de patologías que tengan que ver con alteraciones del sistema nervioso. Claro. Bien, Siempre. queremos hacer una salvedad a la audiencia que ahí en la diapositiva anterior, o la imagen, no sé, yo me quedé con la terminología vieja de diapositiva, aparece un número de WhatsApp, así que si alguno tiene alguna consulta, alguna duda para hacerle aquí a las profesionales presentes, que por favor lo utilicen y bueno, con gusto las profesionales van a contestar. Nos hacen señas que vayamos al primer corte, así que dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes y por ahora muchísimas gracias a las Gracias, profesionales. Gracias por el espacio.
Llegó julio con bonificaciones increíbles para tu Renault 0 kilómetro. Financia tu Renault hasta en 24 cuotas sin interés. Alpes Automotores, tu concesionario Renault en La Zona. Rosario de Santa Fe 2455. Teléfono 03564 424 422. Invertir en tu negocio, construir tu propia casa, comprar el auto que siempre quisiste o pagar el viaje de tus sueños. Hoy es posible. En Mutual Árabe potenciamos tu crecimiento. Asociate y disfruta de nuestro servicio de ayuda económica. Préstamos con la tasa de financiación más conveniente y en cuotas fijas en pesos para que tus sueños se cumplan. Boulevard 9 de julio 1998. Mutual Árabe. Nuestro objetivo es verte crecer. Lucí un bronceado perfecto sin los riesgos del sol. Energy Solarium renovó su cabina solar de 10.000 watts. Acércate y entérate sobre las promociones especiales que tenemos para vos. Energy Solarium, Juan de Garay 1929. Teléfono 420165. El intendente Ignacio García Aresca supervisó las tareas de reemplazo de luces de sodio por luces LED en las principales avenidas de la ciudad, lo que brindará un mayor poder lumínico, más seguridad, ahorro de energía y más horas de duración. Cada visitante, cada vecino de la ciudad va a ver que San Francisco está en esta senda del progreso, pero no lo hacemos solo, sino con el acompañamiento de la comunidad, y eso es lo más importante que nos puede pasar como gobierno de esta ciudad. El vicegobernador Martín Yarlora, junto al intendente Ignacio García Aresca, inauguró el tomógrafo para el Hospital Regional J.B. Iturraspe, permitiéndole a ese nosocomio avanzar en una respuesta más compleja para los pacientes. Se trata de un equipo de última generación marca Toshiba, que significó una inversión de 5.600.000 pesos, sumado a la adecuación de la sala, donde funcionará el mismo por una cifra que ronda el 1.150.000 pesos. Esto era un sueño, ¿no?, de muchos años, de muchas gestiones, y que claro, era difícil porque ustedes habrán escuchado los valores de lo que estamos hablando. Pero a mí me parece tremendamente justo dar la posibilidad de tener equipamiento de última generación para que todos puedan tener la misma calidad de atención. Continuamos entonces con el segundo bloque del programa Aquí Ahora Salud, que en esta ocasión, como dije anteriormente, vamos a tratar de la zoonosis, de las enfermedades que transmiten las mascotas, y con especial énfasis en la rabia por algunos casos en concreto que han reaparecido. No me acuerdo dónde estábamos cuando hicimos el corte, pero creo que estábamos mirando Estábamos en el tema del diagnóstico diferencial de la rabia y perfecto. Y que bueno, que siempre uno tenía que ver a lo mejor que son patologías que tienen que ver con respecto al tema de los cambios de conducta y el sistema nervioso. Bien. ¿Seguimos sí. con la próxima? Sí, podemos seguir. Acá está lo que a usted le interesaba sobre todo. Sí, inclusive para que todos, la comunidad, sepa cómo tenemos que proceder. Creo que eso es importante, ¿no? Sí, ¿qué hacer cuando a uno lo muerde un perro o un gato, digamos? Lo primero también que hay que saber es si esa mascota está o no vacunada, digamos, que eso por ahí también ya nos va a ayudar bastante. Y bueno, es importante, antes que nada, dar aviso a un profesional. Y en el caso de las mascotas, bueno, hay que tratar, o sea, de ese animal, tiene que tener un resguardo, tiene que quedar en observación el animal que mordió. En la observación, concretamente, ¿dónde tiene que quedar en observación? Ese es el problema. Sí. La mayoría de las veces en la misma casa o en algún lugar de la casa, aislado, cosa de que no tenga contacto, porque uno está hablando de un
posible animal claro. con rabia. Bien, ¿no es cierto? eso es lo teórico. ¿Y lo práctico cómo lo ven ustedes? Es decir, ¿es práctico, vaya la redundancia, de que el dueño del perro, concretamente, si ha sido un perro, lo tenga en su domicilio para controlarlo, o debería haber algún lugar, Claro, ese es el tema. digamos, público, de alguna asociación, alguna cosa, donde, por supuesto, con la observación del dueño del perro y de algún profesional, se me ocurre? Sí, el profesional veterinario va a controlar ese perro. Ajá, bien. Son 10 días en los que se hace, digamos, el control. El seguimiento. Ujú, sí, sí. Perfecto. Es decir, que no hay un lugar público y que por ahora lo que se dispone en nuestro medio es de la casa, digamos, del dueño del perro. Acá en San Francisco, la verdad que yo no les sabría decir. Yo creo que si se presentaría el caso, yo puntualmente tuve un caso que podía llegar a ser positivo de rabia justo un día feriado. Ajá. Y bueno, y lo tuve, fueron unas horas nada más. El paciente estaba sin vacunación, tenía 9 meses y gracias a Dios era chiquitito. Entonces lo pude directamente poner en una sala de aislamiento y dejarlo porque no tiene que tener contacto, por más de que en realidad el contagio con un animal no es de otra forma que no sea a través de la saliva, como bien habíamos dicho antes. Perfecto. Entonces el paciente, mientras quede en un lugar aislado y uno tome los recaudos necesarios como para ir visualizándolo y demás, Claro. pero bueno, en el caso particular la perra murió directamente a las 6 o 7 horas de yo tenerla en mi clínica. Y después uno tiene que dar aviso, cuando es así, tiene que dar aviso a la municipalidad y también al centro de zoonosis más cercano. ¿Cuál es aquí en la zona nuestra? En Córdoba. En Córdoba. Córdoba. En Córdoba, que está el doctor José Gallegos a cargo, la verdad que es muy, pero muy correcto. Y por ejemplo, en el caso que un perro se muere, esto hablo por mi ignorancia, se muere con un diagnóstico presuntivo, ¿a ese perro es que se le hace la autopsia? ¿Cómo se procede? Claro, eso hay que mandarlo en la zona, bueno, acá sería en Córdoba, hay que mandar la cabeza, digamos, del Claro. animal. Para que ¿En le el hagan- asta de Amón? Era... Claro. los corpúsculos de Negri en el asta de Amón. en el asta de amor. En el asta. Exacto. Exacto. Algunas que vas a revolviendo las neuronas quedan. Pero bueno, lo particular es eso, o sea, Bien. antes lo que ahí en una parte decía directamente de que uno no tiene que desligarse del animal, porque muchas veces, y lo hemos hablado en una oportunidad, uno tiene miedo porque el perro mordió o el gato mordió y el animal desaparece. Claro. Si tiene dueño, tiene que quedar justamente por eso, porque si no uno cómo hace Claro. para hacer el seguimiento del paciente si realmente tiene rabia o no tiene rabia. Ok. Muerto el perro se acabó la rabia, Sí, pero sí. no es tan así, No es tan porque ahí así. el problema lo empieza a tener la persona, ¿no es cierto? Claro. Lamentablemente en animales vagabundos y demás, sobre todo, no habíamos hecho la diferenciación en su momento, pero como teníamos dos tipos de rabia también, la desmodina o la selvática y la urbana es la que uno conoce realmente, que es la del perro y el gato, pero la otra es la de los animales grandes, pero también un lobo puede llegar a ser, un zorro también, o sea, entonces los monos. Entonces ese tipo de cosas después a lo mejor el animal no le hace el seguimiento, la persona no le puede hacer el seguimiento. Claro. Está. Perfecto. Entonces es prudente que la persona no se asuste, que lamentablemente son cosas que pueden llegar a pasar. Estaría dentro de la tenencia responsable eso. Claro. Si no pasaría a ser irresponsable. Exacto, Ujú. exacto. Y más que nada la vacunación. Bien. Después de... Y el paciente... Eso sería, claro, en ¿Cómo el es eso? animal, digamos. Sí. Sí, ¿Cómo es paciente positivo? Que dio positivo a rabia. Ajá. Bien. Entonces, ¿cómo se procede? Claro, sería si el paciente, o sea, si el perro dio positivo a rabia, la persona mordida en ese caso, bueno, acá por lo general, toda persona mordida es como que uno aconseja que se dirija al hospital, que ellos son por ahí los que atienden más casos de heridas y eso. Y si la persona, si el animal da positivo, ya se tendría que empezar con una vacunación y se colocan sueros en la persona, Perfecto. en la persona Eso ya, mordida. digamos, es tributario de Sí, la ya medicina es humana, ¿no es medicina cierto? Porque humana. es para Los el idóneos de paciente la con- materia son los los médicos. médicos.
Exactamente. Así que, y acá en San Francisco el procedimiento es la consulta más en que el nada hospital, ir al hospital. que es a donde tienen mayor que ellos tienen los sueros y en casos que ya han pasado por ahí por mordeduras graves y eso, han colocado sueros en personas. Y después también lamentablemente no queda, o sea, no, como que no termina todo ahí, porque una cosa es una persona que ha tenido una herida y ha sido lamida por un paciente, otra cosa es directamente que haya sido mordido, que haya sido atacado. Tiene mucho que ver la gravedad con lo que uno tiene que hacer. Para ir a lo criollo, o sea, a lo común. Yo estoy teniendo contacto con un perro o un gato que conozco o desconozco. Me mordió. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lavarme con agua y jabón. Porque se sabe que las soluciones jabonosas directamente inactivan, para decirlo, pero es lo mejor que hay por el tema del virus, ¿no es cierto? Bien. Es más, hasta a veces uno también tiene que pensar en el tétano, por ejemplo. Entonces, claro. ¿Qué hace la persona? Tiene que hacerse sangrar bastante y empezar con el tema de agua oxigenada, sobre todo para el... Sí, y a las mordeduras también si se desconoce, digamos, la historia inmunitaria de vacunación contra el tétano, también se coloca la vacuna. Ni hablar. Sí, sí. Además de la cantidad de antibióticos que muchas veces debe también que tener la persona que ha sido... Pero eso creo que es muy práctico. Lo primero que hacer es un prolijo lavado con agua y jabón. Exacto. También yo había leído, recuerdo cuando uno estudiaba y veía algún paciente mordido, que también tenía algo que ver con respecto al pronóstico, es decir, el tipo de mordedura y la localización de la mordedura, el lugar, ¿no? El lugar. Sí. ¿Por qué no nos cuentan un poquito más en detalle cómo es eso? ¿Cuáles serían las mordeduras que son más, nosotros decíamos heridas tetanígenas? Ustedes dirán, bueno, las heridas por mordeduras que pueden ser más posibles de que si el animal era rabioso, que pueden tener complicaciones. ¿Tiene alguna característica, tiene alguna importancia o no tiene ninguna importancia? ¿Tiene lo mismo una lamida del perro en una piel con una pequeña cicatriz o una mordedura profunda? No, lógicamente, no es lo mismo. A ver, ¿por qué no nos cuentan? No es lo mismo. Ajá. Yo creo que tiene que ver también hasta en el lugar donde uno tenga la mordida, porque ni hablar que mientras más ascendente, o sea, más cerca le quede del cerebro la inoculación, o sea, la mordida del animal, lógicamente va a viajar muchísimo más rápido y a hacer su efecto, ¿no es cierto? Claro. Que es su predilección, que es el sistema nervioso central. Una herida en un brazo por ahí no va a ser tan grave como una herida en el cuello o en la cara, digamos, que va a ser más proximal. Sí, el lugar y el tipo de la mordedura también. Tampoco, doctor, lo que queremos generar con Meli, hablando justamente de esto y haciendo tanto hincapié en ciertas cosas, es generar una psicosis. No, es decir, no es cierto. La prevención de todo animal vacunado a partir de los 3 meses, vacunación una vez al año, la tenencia responsable. El tema es que uno tiene que estar tranquilo si hace las cosas bien. Claro. ¿No es cierto? O sea, en el caso puntual de la rabia, sobre todo. Bien. Si yo quiero adoptar, comprar, lo que sea, o rescaté, por ejemplo, un animal y no tengo un antecedente de ese animal, ¿qué es lo que tengo que hacer primeramente? Un plan sanitario, ir a un profesional de confianza y que, bueno, ese profesional me diga, bueno, de ahora en más vos lo que tendrías que hacer es el tema de esta cantidad de antiparasitarios, estas vacunas. Claro. Y uno de ahí en más, o sea, como profesional, uno puede llegar a tratar de concientizar o decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer. Claro. Pero lamentablemente de ahí en más es el propietario. Claro. A pesar de que la vacunación es obligatoria, como dijeron anteriormente. Sí, señor. ¿Qué pasa suponiendo de que uno rescata, como vos dijiste recién el ejemplo, un perro de la calle, y como no tenés la historia de la vacunación, vos y el perro esté vacunado y vos lo volvés a vacunar? ¿Pasa no hay ningún inconveniente?
La verdad desconozco, no creo que no hay absolutamente ningún tipo de problema. Claro, porque esa es la forma de proceder, es decir, Claro, ante la duda, volverlo a revacunar, digamos. Sí, si no vienen con una cartilla o Claro. algo que constate que tiene un plan de vacunación hecho, uno lo vuelve a Yo realizar. decía el ejemplo concretamente del perro de la calle que no viene con cartilla. Sí, No, uno lógico. empieza como de cero, digamos. de cero. Hace una primera vacunación y después vuelve a repetir el año. Perfecto. Hay Bueno, otra cosa que no sí. dijimos, que no solamente se vacunan los perros, sino que los gatos, que por ahí la gente a veces con eso de la vacunación de gatos y eso, en los felinos también se hace la vacunación antirrábica. Bueno, eso es muy, Sí, eso es muy- fundamental. muy importante. Con respecto a la esto pasa creo que con todas las vacunas, con la cadena del frío de las vacunas antirrábicas, ¿hay alguna cosa en especial o es similar a todas las otras vacunas, por ejemplo, que usamos los humanos, como por ejemplo la vacuna antigripal? En la cadena del frío. Sí, digamos. tiene que estar respetado absolutamente a rajatabla. Claro. O sea, y es esa más, vacuna, es decir, la provee el Ministerio de Salud, es decir, que es obligatoria. El propietario del perro tiene que ir a comprarla o va del veterinario y ustedes la disponen. Es decir, ¿de dónde viene la vacuna? ¿De algún laboratorio especial? ¿Es del...? ¿Para los animales? Para los dice usted? animales, sí. No, hay distintos laboratorios. Lo que hace por ahí, que acá también se hace el municipio, es hacer campañas de vacunación. Sí, Que eso esas vacunas sí se las provee a cada Que municipio. dicen, bueno, por ejemplo, van a vacunar hoy en el barrio de la Milca, Claro. el otro día en barrio Roca. Esa Perfecto. vacunación Esa la sí. provee Y después, si no, cada ¿Es veterinario... cara la vacuna de la rabia en plata? ¿Tiene más o menos idea de lo que sale? nosotros tenemos un honorario estipulado directamente ya de lo que es el colegio. La consulta más la que es vacuna. la consulta más la Perfecto, vacuna. perfecto. Entonces, en realidad, si uno se pondría a ver, no es caro cuando se trata de salud. Claro, obviamente, nada es caro. ¿Me entiende? Claro. Entonces, a lo mejor, no sé, pero 200, 250 Claro, pesos está o perfecto. 300 pesos Está bien. gastados en algún tipo Sí, de sí. vacuna una vez No, por para año. tener una idea, por eso, claro. pero todo depende Sí, de cada nada, de cada profesional y demás, claro. pero hay un mínimo, ¿no es Claro, cierto? Estipulado. perfecto. Pero, o sea, ¿a qué vamos nosotros? A que si es algo que a lo mejor hasta lo brinda la misma municipalidad, Claro. es como lo que vamos a hablar en su momento de lo que es tenencia responsable y Claro. castración de los animales, Sí, ¿no sí, es cierto? sí, O sea, sí. si se puede brindar y se ofrece de forma gratuita, Claro. Sí, en la medicina humana pasa lo mismo. Es ¿Por qué decir, no hacerlo? La vacuna obligatoria, En la asistencia. sí, por ejemplo, que están cubiertas por el plan Claro. del calendario de la gripe, vos podés ir a comprar en la farmacia, pero también podés ir a la asistencia pública y te la colocas gratis, no tiene Sí, ningún costo. Lo hay importante- muchas opciones para que no nos Sí, equivoquemos. claro, está bien, perfecto. Son cosas, digamos, de medio como de entre casa, pero realmente son las prácticas que creo Sí. que la comunidad y el televidente la debe conocer. Bien, no sé si alguna otra referencia. Creo que quedaba, me parece. Queda una. Me parece alguna filmina más, pero no. A ver si no queda recuerdo, alguna sinceramente. filmina, por favor, la pasamos y si no la pasa, O ya estaba- quiere decir que ya está. Habíamos terminado. Habíamos terminado. Eso es lo Sí, que estuvimos de las hablando. vacunas. Ahí no sé si hay alguna siguiente. Eso que es para que quede directamente grabado en toda persona que lo sepa. O sea, en animales no hay el tratamiento Bien. para la rabia porque es 100% letal. Letal, perfecto. Perro que mordió, gato que mordió Sí. y es positivo a rabia, Sí. de 3 a 10 días se Bien. muere. Bien. Para el tercer y último bloque les voy a dejar la pregunta para que la vayan, no pensando, pues ustedes la conocen por supuesto, pero para que nos cuenten un poco cómo es el tema de la participación del murciélago en esto de la rabia, qué precauciones hay que tener, algo un poco vos dijiste del señor que fue a llevar la basura, fundamentalmente cuando uno
porque los murciélagos son de hábito nocturno generalmente. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos un murciélago de día y más si lo vemos que vuela con alguna dificultad? ¿Qué tenemos que hacer? Y fundamentalmente, lo que no tenemos que hacer. Lo dejamos para el próximo bloque. Gracias a ustedes como siempre y por supuesto a las profesionales que nos están ilustrando con este tema que es para, digamos, ocuparse y no preocuparse. Bowie, colección Otoño-Invierno 2017. Lo mejor de tus marcas preferidas. Vení a conocer lo nuevo para esta temporada. Descuentos especiales con Macro todos los días y descuentos especiales los viernes con Banco Nación. Ahora 12 y ahora 18 de jueves a sábado. Bowie, Fall Winter 2017. La gran promoción regional. Premio pago anticipado, 1 millón de pesos en premios. Sábado 19 de agosto en Bomberos Voluntarios San Francisco. El humor de Popos y Aveno. Un día estaba en la confitería, el Frucho la tocó de atrás, le dijo, ¿bailas? Ella le dijo, sí, haces bien, divertite. Y el show en vivo de Destino San Javier. ¿A dónde va? Anticipadas, 130 pesos. Capacidad limitada. Ganá con la gran promoción regional. Es de otro planeta. La gran promoción. Vulcano. Equipos y accesorios para lubricación. Equipamiento especializado para el mantenimiento automotor. Ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano. Desde hace más de 30 años apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Pedro nunca llegó a patear el penal del domingo. Dejó el casco porque jugaba cerca. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kilovatios de consumo mensual y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos. Gestión con sensibilidad social. Bueno, había quedado entonces, digamos, la inquietud de que nos cuenten cómo hay que proceder cuando uno ve un murciélago de día, que es un insecto de hábito nocturno, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer con el murciélago, porque es uno de los que realmente transmisores, ¿no es cierto?, claro, del virus. Sí, de los más importantes. Por lo general, cuando uno ve al murciélago o el murciélago está caído, ya sería un animal enfermo, porque si no, el murciélago nosotros no lo vemos. Claro. Como usted dijo, tiene hábitos nocturnos. Así que lo que habría que hacer... Tiene un famoso radar. Claro, por eso es raro de verlo de día. El ecógrafo tiene. El ultrasonido. Entonces, lo más importante sería tratar de, tener cuidado de que no nos muerda, y, poder agarrarlo o atraparlo para llevarlo. ¿Y cómo se lo debe manipular, digamos? Yo creo que lamentablemente de la mejor manera posible sin que pase absolutamente nada, desde ponerle una caja arriba hasta tratar de taparlo o lo que sea, cosa de que no sea pasible de que él nos pueda llegar a morder. Contacto. Es más, yo creo que si a mí me llegaría a pasar, lo primero que hago es le trato de meter una caja o lo que tenga arriba y llamo a alguien para que me ayude, ¿no es cierto? Porque no es algo que uno pueda llegar a hacerlo solo.
Sí, porque eso de los murciélagos, es decir, en forma insólita, ¿no? Pero uno muchas veces lee y a veces ha visto, me ha pasado, un murciélago en un 9º piso dentro del rollo de la ventana, por ejemplo. Que eso... Yo nunca me voy a olvidar, mi tía estaba amamantando y estaba el murciélago en el rollo de la ventana cuando empiezan a levantar así, pero era la noche, ¿no es cierto? Pero bueno, estaba ahí, o sea, porque tratan de buscar siempre... Lo importante es decir, no ponerse de forma en ningún contacto con cerca del, poniéndole algo, como decíamos nosotros, para tomar, atrapar los alacranes. Claro, frasco dado vuelta, lo dejo ahí con algo pesado para que no se mueva y después veo a ver cómo... Perfecto. ¿Cómo procedo? Y comunicarse, digamos, con la autoridad sanitaria, digamos, ya sea a nivel del hospital o a nivel de algún... de la municipalidad sobre todo, porque yo creo que ese tipo de cosas... Sí, obvio, uno tiene que denunciarlas directamente. En mi época era en parte de bromatología, no sé, ahora... Tienen que llamar a la municipalidad y ellos le mandan. Perfecto. Bueno, no sé si quieren por lo menos comentar alguna otra cosa sobre esta enfermedad de rabia, o a mí me gustaría por lo menos que mencionen qué otras enfermedades, qué otras zoonosis ven con alguna frecuencia ustedes en el consultorio, por lo menos nombrarlas a las más frecuentes. A ver. Y más que nada por ahí lo que se ve, y sobre todo la gente que tiene chicos, que por ahí el cuidado es con las parasitosis, digamos. Bien. Por eso cuando hablamos del plan vacunal también es fundamental hacer una correcta desparasitación de la mascota. Bien, ¿y eso hay que hacerla con qué frecuencia? Y eso depende de la edad de la mascota, pero cuando es cachorrito, a partir de los 15 días más o menos se hace. Bien. Con una frecuencia así diferentes planes para diferentes parásitos, digamos, pero sí, lo ideal por ahí sería hacer un análisis como para ver si ese animal tiene algún... Nosotros desde esta columna decimos siempre que toda persona debemos tener un médico clínico de cabecera. Diríamos que toda mascota debería tener un veterinario. Sí, para llevar un control. Lo que uno tiene que saber también a veces como propietario es que si el plan sanitario involucra las dos cosas, tanto la desparasitación como la vacunación. Cuando el paciente es chiquito, ¿qué es lo primero que va a hacer? Tiene un ámbito a lo mejor muy pequeño, en el que lógicamente va a hacer sus necesidades, cómo va a comer en ese ámbito. Por eso muchas veces las desparasitaciones, y eso quiero que quede bien claro, uno las hace seguidas, porque hasta el mismo ciclo es seguido. El mismo ciclo de reinfestación del paciente. ¿Me entiende? Porque hasta que no adquiere el hábito a lo mejor de ir afuera y demás, lo más probable es que la gente venga y te dice, me sigue haciendo pis adentro, me sigue ensuciando adentro y demás. Entonces es lógico de que se haga cada vez más seguido. Hay veces que es cada 15 días, otras veces cada 21, otras veces una vez por mes. Conforme avanza la edad del paciente, lógicamente esa desparasitación se va haciendo un poquitito más extendida. Lo que se recomienda, o por lo menos cada mediquito con su librito, ¿no es cierto? Pero lo que se recomienda la mayoría de las veces es que cada cambio de estación se haga una desparasitación. Y uno tiene que saber que tiene tanto parásitos comunes que corresponden a antiparasitarios comunes, como parásitos especiales que corresponden a antiparasitarios especiales. Que no es únicamente ir y pedir una pastillita para los parásitos. No hay un parasita de amplio espectro, digamos, que haga a todos. Hay de amplio espectro, pero para ciertas cosas, ¿me entiende? O sea, hay directamente, sobre todo las cosas que pueden llegar a ser los parásitos que pueden llegar a ser transmisibles para el ser humano, tienen a veces un tratamiento especial, ¿no es cierto? Entonces, hasta uno también puede llegar en el consultorio a pedirle al propietario, mira, ¿qué te parece si hacemos lo que llama un coproparasitológico seriado? ¿Qué es esa palabra? Tomar materia fecal de tu mascota todos los días, un poquitito, ponerla en formol, guardarla y en una semana ver qué es lo que hay. ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Nos quedamos tranquilos?
no es porque uno quiera insistir o quiera gastar un dinero. No, es pero lógicamente, si uno quiere tener responsablemente una claro, mascota, o sea, eso entra dentro de lo que es la tenencia responsable por parte del dueño y nuestro rol como profesionales, ¿no es cierto? O sea, que también tienen que ver con la salud, porque uno está cuidando no solamente la mascota haciendo ese tipo de cosas, sino que también está cuidando la salud de la familia. Claro, obviamente. Siempre hablamos porque es lo más habitual, ¿no?, de las mascotas, el perro y el gato. Es decir, en San Francisco, ¿ustedes han visto alguna mascota media insólita? Yo la verdad que nunca tuve ningún No. paciente de Yo tuve erizos. 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 Ajá. Y ahora sí muchos roedores por ahí Los también. hámster en una época estaban de moda, sí. no sé si ahora... Sí, también. ¿Y tienen alguna, digamos, particularidad en transmisores de alguna enfermedad en especial? Por ejemplo, el erizo No. o los hámster, por ejemplo, los roedores. Yo creo que a lo mejor lo único que pueden llegar a tener es el tema de hongos. Claro. Ajá. Sobre todo, yo la verdad que les soy sumamente clara, desconozco el tema porque nunca me interioricé, o sea, una curiosidad, nunca me interioricé ni en exóticos, o sea, para nada. Aparte me veo como que no estoy muy de acuerdo con ciertos animales que sean de tenencia de mascota, pero por eso nunca, la verdad que nunca me interioricé en el tema. Pero creo que sí, que el tema de hongos a lo mejor podría llegar a ser una de las lo que cosas es en más... cobayos, en conejos también, por ahí hongos y algunos parásitos también. Claro, porque es decir, de acuerdo a lo que por ahí yo estuve repasando, es decir, los animales, medio como los seres humanos, transmiten virus, bacterias, hongos, riquecias, ácaros de la sarna. Los ácaros. Ácaros de la sarna. Y de los ácaros, y ahí vienen muchos de los problemas de alergia y demás. Y a veces lo que pasa también con esos animales que a lo mejor, tienen eso, pero cuando uno los cambia de hábitat o los toma como mascota y eso, el animal le produce un estrés. Entonces ahí también por ahí se empiezan a producir las enfermedades las micosis o las parasitosis, que se despiertan con estos cambios de lugares, o cuando uno se lleva por ahí un conejo o un cobayo a la casa, a veces pasan también estas cosas. Una pregunta que a lo mejor un poco insólita, no lo voy a decir para chequear cuál es un nivel de información, porque no lo dudo de que ustedes están bien, muy bien informadas, pero yo había oído hace unos años, y la verdad que desconozco completamente, que un tipo de perros, concretamente los Doberman, a raíz de un amigo que tenía Doberman en la casa y que había mordido a los hijos, que tuvieron que sacrificarlo, que habían tenido el diagnóstico como que son unos perros que tienen como aterosclerosis cerebral, llamémosle algún tipo de demencia. No sé cómo se llamará la demencia en los perros, si es que realmente existe la demencia en los perros, que desconocen al dueño. Es decir, ¿eso existe? ¿Han leído algo alguna vez ustedes al respecto? El cambio de conducta está. Ajá. Pero cuando se ponen viejos en esto, yo ¿no? Creo que también pasa mucho en cualquier paciente. Ajá. Si bien puede llegar a haber alguna predilección racial, pero es como todo, doctor. Por ejemplo, pongamos en escena la displasia de cadera. La displasia de cadera era una enfermedad típica del pastor alemán. Sí. ¿Pero en qué año? 90, 2000. Claro. ¿Por qué? Porque el perro que prevalecía era el pastor alemán. Bueno, claro. Ahora tenemos displasia de cadera en los labradores, en los golden, en los dogo de Burdeos, Claro, porque no había, está bien, te entiendo. Porque no había claro. eso, o sea, a eso voy. Bien. Por ejemplo, el Doberman, hay una patología que es la de Wobbler, del Doberman danzante, que se llama, que son sobre todo problemas de cervicales, ¿me entiendes? O sea, entonces hay algunas cosas que sí son muy de predilección racial. Hay un libro que habla directamente que son varios profesionales que se han juntado y que han dicho cada uno cuáles son las enfermedades que vienen en determinadas razas,
y uno dice, bueno, boxer, bla, 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 bla. No significa de que todas esas patologías las tenga que tener el boxer y que otras patologías no las pueda tener. Bien. ¿Está? Bien. Pero los cambios conductuales sí están, y yo la verdad que vi mucho en, y esto que a mí me encantan, en Rottweilers, por ejemplo. ¿Cuando se ponen viejos o en cualquier momento de la evolución del perro? Lo he visto en cualquier momento. Cualquier momento. Por eso ahí está, otra vez, y se habla de lo mismo, la tenencia responsable de la persona. Siempre lo hablamos con Meli de que la persona tiene que saber qué es lo que va a comprar, qué es lo que va a adoptar, qué es lo que va a tener. Bien. ¿Cuánto tiempo dispone, no. cuánto tiempo dispone de su tiempo, o sea, de su vida, en poder educar a ese animal que no deja de ser un miembro más de la familia, para que después dejemos de tener el cachorrito lindo para pasar a tener el perro del patio, y el perro del patio, cuando está en el patio, se llena de ansiedad, y entonces cuando le abrimos la puerta, ¿qué pasa? El perro hace todo lo que no pudo hacer en las 23 horas que a lo mejor estuvo afuera. Ni decir en los perros que estaban criados en departamento. Entonces, ese tipo de cosas uno las tiene que saber, porque ellos también sufren el estrés y todo lo demás. Bien, una última pregunta, ya que la audiencia no pregunta, estoy preguntando yo. Están todos festejando el Día del Amigo. Sí, o somos muy claras. Sí. O sea, no, está bien, es bueno lo que dijo Melissa, quizás eso. ¿Qué opinan ustedes como profesionales de los perros así agresivos? Vos nombraste los Rottweilers, yo nombré los Doberman, después hay otro que tiene la pinta muy... nunca me acuerdo. Pitbull. El Pitbull. Es decir, ¿son perros que sí o sí deberían ser adiestrados por profesionales que se dediquen a eso? ¿O qué opinión tienen al respecto? Y nos hacen señas que nos tenemos que ir. Y yo creo que no cualquiera está preparado para tener una mascota de esas razas, digamos. No sé si tendría que estar entrenado, pero sí tener una preparación, o hablar con algún adiestrador o con algún profesional que le diga bien las características de esas razas, porque si bien todos los perros son peligrosos, pero son razas que hay ya de algunas por que son un sí, poco más agresivas que otras. Yo lo único que le puedo decir es que voy a citar a mi papá. No hay malos perros, no hay malos o buenos perros, sino que hay malos o buenos amos. Perfecto. Y la verdad que tanto un perrito chiquitito como un perro grande puede llegar a ser agresivo, la diferencia está en el tamaño de la mordida. Claro. Porque uno por ahí ya como padre, ahora como abuelo, ve en las plazas algunos de esos perros súper agresivos y un montón de niños, y por ahí el que lo tiene de la correa, cuando tienen correa, el perro los lleva a pasear al dueño, porque son perros tan robustos y si el tipo es de una constitución un poco debilucha, parece que el perro lo lleva a pasear al dueño, ¿no? Entonces uno por ahí por eso se cuestiona. Nosotros tuvimos un caso en común con Meli de un paciente que lamentablemente fue arrebatado de los dueños justamente porque esta persona no tenía el perro con correa. Ajá. Y el perro sufrió una fractura, estuvo internado, fue hospitalizado, o sea, tuvimos que hacer una cirugía y todo. Y bueno, y era un perro con dueño, no era un perro vagabundo. Por eso uno a veces dice los perros vagabundos, pero muchas veces, como le decíamos antes, el preconcepto. El problema es el perro semidomiciliario, más que nada. Claro. Bueno, me resta solamente agradecerles, han sido muy claras, creo que la audiencia ha aprendido mucho, yo por lo menos también aprendí mucho, así que de nuevo muchas gracias, y a ustedes gracias por seguirnos todos los jueves, y vamos a vernos el último jueves del mes, que vamos a hablar sobre un tema de psicología. Buenas noches. Buenas noches.